muchachos, este auditorio es de ustedes y, como lo decía Ricardo, con seguridad nos van a descrestar nuevamente. Entonces, qué rico que nos acompañan y vamos adelante. Listo, buenas tardes a todos. Entonces, pues yo primero quería empezar agradeciéndoles pues, a vos, Johan, por la invitación, a Infoconsulting y a Velasco Calle Alemán, ¿cierto? Por permitirnos pues, estar en este espacio. Y de igual manera le quiero extender a todos los que están presentes un saludo y gracias por acompañarlos. Espero que realmente pues, disfruten el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces, pues yo realmente les quería contar un poquito de mí primero. Mi nombre es Santiago Correal, yo soy ingeniero financiero de la Universidad de IA, como dijo ahora Johan, y egresé del programa de Big Data. Entonces, por favor, colabórennos con los mute. Entonces, yo creo que yo puedo silenciar por acá. Yo creo que hay, ¿cierto? Entonces soy ingeniero financiero de la IA con especialización en Big Data y actualmente pues y hace 3 años vengo trabajando en Bancolombia, inicialmente pues desde el área de estructuración y estrategia de negocios, luego desde el área de provisiones y ya desde el frente de definición de riesgo sectorial, siempre pues como muy enfocado en temas de análisis financiero y también en análisis pues de datos, ¿cierto? Que es en parte un componente de los que traemos el día de hoy. Le doy la palabra a Lucas, pues, como para que te presentes y empeces como con los antecedentes del proyecto que hicimos. Bueno, buenas tardes. También reitero los agradecimientos a todos los que nos invitaron, a Johan por todo el acompañamiento que nos ha brindado. Y bueno, les cuento, mi nombre es Lucas David Gallón. Yo soy ingeniero administrador de la Universidad de IA y también cursé la especialización en Big Data e Inteligencia de Negocios. Me he desempeñado en cargos del sector privado, en el área financiera, pero en los últimos años he estado en el sector público, específicamente en la Asamblea Departamental, en donde estudiamos pues como todo lo que pasa en la gobernación de Antioquia, en materia administrativa de la gobernación de Antioquia, desde la oficina de diputados. Entonces, bueno, no siendo más, por aquí entonces les vamos a hacer la presentación de la percepción de los gobernantes y personalidades políticas en los tiempos de COVID. Es un análisis de sentimientos en redes sociales mediante web scraping y AWS. Listo, pero antes queremos hablarles sobre los antecedentes. Y es que nosotros desarrollamos un proyecto el año pasado en donde queríamos hacer un análisis de sentimientos hacia los candidatos a la alcaldía de Medellín. Entonces nosotros veíamos que salían encuestas de Invamer, de Guarumo, en donde indicaban, pues en ese momento no habían ocurrido las elecciones, no sabíamos quién iba a ganar, en donde nos indicaban que Alfredo Ramos era el candidato más opcionado para ganar, de acuerdo a estas encuestas, con un 36% de favorabilidad frente a Daniel Quintero, después Santiago Gómez, Beatriz Rabe, Juan David Valderrama y Juan Carlos Vélez. Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿será que esto es verdad? O sea, hemos identificado que hay otras encuestas en donde no dan los resultados reales. Entonces, nosotros para responder esa pregunta, lo que hicimos fue un análisis de sentimientos de cada uno de los candidatos. Entonces, empecemos aquí con las redes sociales. Nosotros aquí en esta gráfica vemos la frecuencia y el sentimiento hacia estos tres candidatos, Daniel Quintero, Alfredo Ramos y Santiago Gómez. Aquí las gráficas pues, nos dice que la gente en estas dos redes sociales comentaba positivamente de Daniel Quintero en una mayor medida que Alfredo Ramos y que Santiago Gómez. No solamente que hablaban más positivo de él, sino que hablaban más de él, que es algo también muy importante. Entonces aquí ya nos empieza a mostrar como esto lo desarrollamos antes de las elecciones, nos empieza a mostrar, al menos las redes sociales, que hay una favorabilidad entre los usuarios de Facebook y Twitter hacia Daniel Quintero, que son usuarios jóvenes por lo general y bueno, como sabemos en Medellín ya hay una mayor participación del voto joven. Aquí nosotros también hicimos un análisis, este es un resumen, hicimos un análisis de un debate que ellos desarrollaron en Telemedellín. Entonces, durante el debate, muchas personas comentaban y nosotros descargamos
todos esos comentarios, íbamos descargando todos los comentarios, los llevamos a AWS, a Amazon, y corrimos un gráfico de líneas en donde aquí identificamos de quién hablaban más positivo frente al otro. Entonces, esta gráfica de encima es Daniel Quintero. En el horizonte de tiempo del debate, porque aquí el eje X es el horizonte de tiempo, aquí nos va mostrando que Daniel Quintero estaba muy fortalecido frente a los otros en cuanto al nivel de sentimiento positivo que comentaban las personas hacia él. Seguido de Santiago Gómez, ya después estaba Juan David Valderrama, que aquí lo que se muestra es que no hablaron de él, pues estuvo muy quieto. Y aquí estaba Alfredo Ramos, que vemos que hablaron negativamente de él. Están en el eje Y, está sobre la parte, está en la parte negativa. Pero también nosotros hicimos un análisis descargando de Google los medios de comunicación de quién estaban hablando, porque para nadie es un secreto que lo que dicen los medios de comunicación es muy importante en una campaña. Entonces, con un web scraper, a través de web scrapping, nosotros hacíamos un conteo de cuántas veces, en este caso es solamente el mes de octubre, que fue el último mes de campaña, en donde identificamos que Daniel Quintero hizo un muy buen esfuerzo en pautar en medios. Entonces, primero quedó Daniel Quintero, después quedó Alfredo Ramos, Santiago Gómez y Juan David Valderrama. O sea, es un orden. Entonces, aquí vemos el orden en la frecuencia y los sentimientos en las redes sociales, Twitter y Facebook. El orden fue Daniel Quintero, Alfredo Ramos, Santiago Gómez. Aquí también está Juan David Valderrama, que fue el que seguía de Santiago. Vemos pues la fortaleza en el debate de Telemedellín por parte de Daniel Quintero, el liderazgo, y también en los medios de comunicación vemos el mismo orden. Entonces, ya después vienen las elecciones a la alcaldía de Medellín. ¿Y cuáles fueron los resultados reales? Vemos que, pues, efectivamente, Daniel Quintero queda de primero, Alfredo Ramos, Santiago Gómez y Juan David Valderrama. Nosotros nos emocionamos mucho cuando ocurrieron las elecciones. Identificamos que sí es una fuente fidedigna poder extraer información de las redes sociales y de lo que dicen los medios de comunicación para identificar cuáles son candidatos que están más opcionados a ganar. Entonces, estos fueron los resultados. Queríamos hablarles de los antecedentes de un trabajo, de una manera breve, de un trabajo que ya desarrollamos previamente. Ya Santiago les va a comentar un poco más de lo técnico, cómo se desarrollan este tipo de estrategias. Bueno, entonces, de acuerdo pues como a lo que contó Lucas, ¿cierto? Para llegar como a los resultados hubo pues como un trabajo por detrás que en parte pues les queríamos como compartir. Entonces, lo primero que definimos es, listo, cómo vamos a capturar la información y de dónde lo vamos a hacer. Entonces, por un lado está la parte de noticias que comentábamos. De alguna manera queríamos ver cuáles eran las noticias que estaban saliendo de los candidatos y cómo las redes sociales reaccionaban frente a esas noticias. Entonces, como dijo Lucas, para esto pues definimos a Google como el portal que íbamos como a atacar como para capturar la información. ¿Y por qué Google? Principalmente porque pues en Google vamos a encontrar cuando vamos a la parte de news, noticias del Colombiano, del Tiempo, del Mundo y también pues de las revistas más importantes y foros de opinión. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Web scrapping, que literalmente traduce raspar de la web. Entonces, ya más adelante pues, les vamos a un video de grosso modo en qué consiste esto, pero lo que hacíamos era irnos por rangos de fecha y empezar a traer toda esa información que aparecía en la búsqueda de Google de alguno de los candidatos, ir almacenando la información en una base de datos. Por otro lado teníamos Facebook, que con Facebook también hicimos pues el mismo ejercicio de web scrapping, que de hecho les traigo pues un video rápido para que vean cómo funcionaba. Y por otro lado teníamos Twitter, que en Twitter no hicimos el ejercicio con esta misma metodología, sino que lo hicimos a través de una API de pronto para los que no estén como relacionados, es una interfaz de programación que proporciona directamente pues, el proveedor, en este caso Twitter, que nos permite descargar la información simplemente metiendo el hashtag o la etiqueta que queramos, con los limitantes, pues que más adelante vamos como a hablar del tema. Entonces, de cara a eso, pues les traemos el video que les comenté, ¿cierto? Esto pues puede que no sea como tan amigable, ¿cierto? Pero en realidad es algo muy sencillo. Esto, en este momento es un video que realmente está mostrando cómo funcionaría un scrapper. Él automáticamente se mete pues, a Facebook, él se loguea en la cuenta que uno realmente quiera configurar, en este caso se está logueando a mi cuenta,
Posteriormente lo que hacía era entrar al perfil de cada candidato. Este scrapper se filmó pues como con el ejercicio del proyecto del año anterior. Entonces, si bien pueden ver acá estamos entrando al perfil de Daniel Quintero, cargaba nuevamente automáticamente y empezaba a hacer el scroll bajando por toda la página. Entonces iba bajando por toda la página hasta que, digamos que identificaba que llegábamos a noticias que ya teníamos en nuestra base de datos. Y posteriormente ustedes saben que Facebook tiene una particularidad y es que están lo que comentan los candidatos o el usuario del perfil y luego los comentarios. Entonces nosotros capturábamos tanto como lo ponía el candidato como los comentarios y hacía el scroll down pues constantemente hasta que realmente se capturaba pues como hasta que se acababa. Y una vez se terminaba empezábamos a ver acá en este panel izquierdo, como pueden ver, que se almacenaba pues toda la información. Ahí lo estamos viendo pues en pantalla negra, pero realmente pues eso lo estábamos mandando a una base de datos. Entonces ese ejercicio lo hacíamos pues por tema de capacidad aproximadamente cada 4 o 5 días durante un mes y, y eso es básicamente un scraper. Aprovecho pues para decir que este mismo mecanismo aplica para cualquier tipo de ejercicio que se quiera hacer y se puede pues como capturar la información de cualquier tipo de página web. Entonces acá estoy teniendo problemas para pasar, pero ya, cierto. Entonces, una vez capturábamos la información, entonces ya teníamos allá guardado la parte de las noticias, la fecha y el candidato pues del que se está hablando en la noticia. Por otro lado teníamos los comentarios en Twitter y los comentarios en Facebook que se hacían pues con interacciones de los candidatos. Ello estaba ya en una base de datos, ¿cierto? Entonces había que hacer dos cosas. Primero, pues los datos realmente vienen muy sucios, pues esto viene de redes sociales, vienen con emoticones, vienen con hashtag, etcétera. A ellos se le hizo una limpieza de datos que involucraba pues varias partes. Ya para ese ejercicio del COVID hicimos unos filtros específicos que Lucas les va a contar más adelante. Y una vez teníamos ya los datos limpios, de alguna manera analizables, lo que seguía era pues analizarlo, ¿cierto? Entonces, para que tengamos una idea, tanto como para ese ejercicio como para el anterior, se llegó a tener un volumen de más o menos 1.500.000 tweets, ¿cierto? Si asumimos rápidamente que un tweet tiene aproximadamente 10, 8 palabras, estamos hablando de que cogemos eso y lo escribimos y son más o menos 60.000 hojas. 60.000 hojas, pues en un contexto más tangible, es como si nos leyéramos 125 veces el libro de 100 años de soledad en una edición normal. Entonces realmente eso no es humanamente posible hacerlo, entonces para eso existen algunas herramientas que han venido sacando pues las empresas de nube que permiten hacer ese procesamiento de lenguaje natural. Lo tiene Google, lo tiene también ya Azure con Microsoft y lo tiene también AWS, que es el programa que nosotros de alguna manera escogimos para hacer este ejercicio. Entonces, para los que no estén familiarizados con AWS, AWS es básicamente Amazon, ¿cierto? De hecho, una de las razones por las que en este momento Amazon sea tan grande, tan masivo, es por AWS, porque le proporciona aproximadamente 50% de la utilidad neta a fin de año, ¿cierto? Y esto viene creciendo cada vez más y más. Entonces, dentro de estos servicios de Amazon encontramos servicios de Machine Learning, servicios de almacenamiento de datos, servicios de inteligencia artificial, de mucho tipo de manejo de información. Inclusive también permite programar con Python y con Node.js para los que estén como familiarizados como con el concepto. Entonces, dentro de esos servicios encontramos un servicio en particular que se llama AWS Comprehend o Amazon Comprehend, que literalmente pues lo que hace es que uno le puede enviar un contenido, un texto, un párrafo o algo, y él te lo puede clasificar o decirte qué sentimiento tiene, o inclusive, esto ya pues ha avanzado mucho, inclusive te permite leer la escritura de médicos, ¿cierto? Sabemos que los médicos hay veces por algún motivo no escriben pues como tan claro. Dentro de este mismo aplicativo, ellos tienen como un traductor de ese lenguaje de escritura. Al parecer eso no es solo en lenguaje colombiano, sino también pues como exterior. Entonces, no dando pues como más del contexto de AWS, lo que hacíamos, acá les trajimos dos ejemplos, por ejemplo un Twitter que se hizo en el perfil pues sobre Daniel Quintero. Esto, si recuerdan, hace poco Daniel Quintero pues tuvo una situación familiar con su hija. Uno de los tweets que se alcanzaron a descargar, abro paréntesis, nosotros no tenemos acceso al usuario que publica, solamente como un audí. Alguien le publicó tan linda Aleja, gracias a Dios que estás bien. Entonces, ese Twitter lo capturamos, lo llevamos a AWS también a través de una API, lo mismo que utilizamos con Twitter, y nos arrojaba que con un 99% de seguridad era positivo y con un 0.0006% era de pronto negativo, ¿cierto?
realmente esto tiene su ruido. Acá estamos mostrando pues como casos extremos, pero esto es susceptible al sarcasmo, a la ironía. En esos casos pues realmente hay un choque porque AWS, pues esto avanza muy rápido, pero todavía no ha llegado hasta ese punto. Entonces, ese tiene pues como su efecto. Sin embargo, en el análisis que hacíamos, la mayor parte de los tweets sí se lograban como analizar de manera satisfactoria. Y en el siguiente caso es, por ejemplo, un texto que le copiaron a Claudia López que dice: un fracaso haber votado por usted, ¿cierto? Eso también es un sentimiento negativo. Nuevamente vemos que el sentimiento de negatividad es 89%. Si alguien es de pronto detallista y notó que eso no suma 100%, es porque AWS también arroja un componente de sentimiento mixto o de sentimiento neutro, eso realmente es como el diferencial que queda como pendiente en ese espacio. Así como para que conozcan un poco del tema, este servicio claramente pues tiene un costo asociado, no es muy alto, pero queríamos que lo conociéramos. Ellos manejan como por unidades, como pues en temas tangibles, más o menos 10.000 tweets analizados pueden tener un costo de $2, ¿cierto? Y lo mismo aplica para los análisis que se quieran hacer, si es de reconocimiento de entidades o análisis sintáctico, etc. Entonces, habiéndoles contado entonces qué fue lo que utilizamos nosotros para hacer este procesamiento de datos, ya lo que sigue es básicamente cómo lo mostramos, ¿cierto? Porque esa es la parte técnica, cómo se desarrolla todo esto. Entonces, cómo llegamos eso a una herramienta de usuario final. Entonces, últimamente está muy de moda el tema de las visualizaciones y la están implementando en empresas, en el público. Inclusive no sé si han notado que esto del coronavirus, Minsalud lo publica y en ese boletín que saca Minsalud normalmente hay un link que está pegadito ahí, no sé si lo han visitado. Cuando ustedes le dan clic les abre un tablero de Power BI. Eso es una visualización. Power BI es otro aplicativo también para realizar estas visualizaciones, igual que utilizamos nosotros en este ejercicio. Entonces, es muy amigable, ya se los vamos a mostrar y pues básicamente esa es la estructura que tiene este proyecto. Entonces ya hace más o menos 3 semanas cuando Johan nos llama y nos invita pues como a compartir el trabajo que habíamos hecho, pues nosotros primero nos sentimos pues halagados y realmente emocionados de poder compartir la información, pero también le queríamos dar como un valor agregado y no traer únicamente lo de los candidatos, ¿cierto? Darle un poco de contexto a la coyuntura actual. Entonces, Lucas, te doy la palabra para que expliques un poquito. Lucas, estás en mute. Listo, ya entonces en este punto vamos a entrar a hablar de este trabajo específico de nosotros cómo entramos a analizar a los gobernantes y a personalidades políticas actuales en estos tiempos de COVID, qué viene pasando y qué dice la gente de ellos en las redes sociales. Entonces, como vemos aquí, esto es una encuesta que hizo Invamer en donde ellos muestran si aprueban o desaprueban a 5 alcaldes de las ciudades más importantes de Colombia, posicionando de primero a Daniel Quintero con un 84% de aprobación, Claudia López, Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, finalmente Jaime Pumarejo de Barranquilla. Entonces, aquí es donde empieza la duda de nosotros. Bueno, ¿y qué está pasando en las redes sociales? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué tan positivo o qué tan negativo hablan de cada uno? Entonces, esta es la arquitectura del trabajo del análisis de los gobernantes en COVID, que Santiago ya les expuso de qué se compone. Yo aquí brevemente les voy a decir que pues, nosotros capturamos la información, nos enfocamos en la red social Twitter para este caso y sacamos noticias de los portales de noticias para finalmente hacer pues, todo el proceso de descarga de los datos, limpieza de datos, y finalmente hacer la visualización y el análisis en Power BI. Bueno, entonces entremos a hablar un poco de Twitter. Hay autores que nosotros hemos estudiado que dicen que las redes sociales tienen ciertas incidencias entre la una y la otra en cuanto a qué tan positivo hablan los usuarios de ellas comparando la una con la otra. Es decir, si nosotros hablamos de Instagram,
se dice que hay muchos autores que dicen que Instagram es una red social en donde la gente pone comentarios positivos. O sea, en el universal de los comentarios de Instagram son comentarios positivos. En la red social Facebook, los autores dicen que es una red social neutra, es decir, hay comentarios positivos, comentarios negativos, y entre el uno y el otro ya se entiende que la red social pues no tiende ni hacia positivo ni hacia negativo, sino que es más en la mitad. Pero Twitter es una red social que los autores identifican que es una red social en donde se habla de manera negativa. Es una red social en donde los comentarios son negativos. Nosotros también con este trabajo vamos al menos a identificar de las descargas que nosotros realizamos. De ahí sí es cierto que los autores dicen que es tan negativo. Vamos a ver en el horizonte de tiempo si sí lo es o no. Entonces, nosotros de Twitter recolectamos información entre el 27 de junio y el 17 de julio, plena temporada de COVID, de cuarentena, en donde descargamos 1.17 millones de tweets. Nosotros, entre estas fechas, descargamos estos tweets de 7 gobernantes y personalidades políticas y las bajamos pues de la red social para R. Ya después viene una limpieza de esa información. Entonces, en la limpieza de los datos, nosotros quitamos tweets de cuando el ID del usuario se repetía. Es decir, hay usuarios que ponen muchos tweets en el día, identificamos que podían ser más de 20 o más de 30, entonces limitamos para que cada usuario solamente por día pudiera publicar 5 tweets y se descartaron el resto de los tweets. Otro filtro o otra limpieza que hicimos fue que quitamos los tweets en donde etiquetaban a más de un candidato. Es decir, si ponían un comentario en donde etiquetaban a dos gobernantes que nosotros estábamos analizando, no nos iba a poder, primero se iba a duplicar ese tweet y no íbamos a poder identificar de quién era el que realmente estaban hablando positivamente o negativamente. Entonces descartamos los tweets en los que etiquetaban a dos gobernantes. Finalmente, pues así con la limpieza que Santiago también les mencionó, quitamos los hashtags, quitamos los emoticones y también hicimos una limpieza de stop words. Stop words se refiere a palabras que generan ruido, como por ejemplo conectores y cosas que más adelante vamos a ver una nube de palabras que de pronto no nos podría permitir en la visualización mostrar un gráfico más limpio. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ya con la limpieza de los datos, finalmente quedamos con 673,000 tweets. Esos fueron los tweets que nosotros descargamos. Finalmente hicimos un filtro aleatorio. ¿En qué consistió este filtro aleatorio? Nosotros lo que queríamos era emparejar a los candidatos, para una parte del análisis, emparejar a los candidatos de los que hablaban más que otros. Es decir, de Claudia López ponen 1000 tweets en un día, ¿y cómo voy a hacer para compararla con Jaime Pumarejo, que ponen 500, por ejemplo? Entonces hicimos un filtro aleatorio en donde descargábamos 500 tweets por candidato por día. Y finalmente quedamos con 72,000 tweets para analizar en Power BI, que es la herramienta de visualización que nosotros utilizamos. Listo. Entonces, aquí vamos a conversar sobre los costos. ¿Qué costos tiene para nosotros poder descargar información de Twitter? Y aquí pueden ver que un request son 500 tweets. Aquí podemos ver en la tabla que cada request son 500 tweets. Entonces, para nosotros descargar hasta 2.500 requests, es decir, 1.25 millones de tweets de las fechas pues, que uno quiera, valdría $1.800, $1.899 cuesta descargar 1.25 millones de tweets. Eso es en cuanto a costos. Nosotros descargamos 1.17 millones de tweets. Aquí pasamos ya a la tabla de visualización en Power BI, que Santiago les va a hablar
en la primera instancia de unos resultados que nosotros unas conclusiones, más que resultados, unas conclusiones que nosotros empezamos a identificar con Power BI. Bueno, listo. Entonces, acá lo que nosotros hicimos fue entonces cargar como toda la información que les comentamos. Acá está pues como grosso modo los resultados que se obtuvieron. Entonces, en esta primera visualización les traemos es como un panel donde vemos positividad y negatividad por día. El eje X pues es realmente los días, ¿cierto? Entonces, confirma en parte que la red social de Twitter es muy negativa, y cuando nosotros navegamos por Twitter, pues realmente también es algo que percibimos. La mayor parte de los comentarios son negativos. Vemos un panel de noticias donde tenemos pues como aglomeradas todas las noticias que se tienen, una nube de palabras, un conglomerado de positivismo y negativismo, que acá ya eso que ven acá en estas líneas que estoy señalando, no es la línea pues del gráfico, sino de todos los días, el agregado de todos los días y un filtro por candidato. Entonces lo que yo quería en este ejercicio era que empezáramos como a explorar como hallazgos interesantes, ¿cierto? Entonces primero vamos por Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Que es el que tenemos acá, y sin entrar pues como en disyuntivas políticas, ustedes han escuchado de Matarife, que es algo que ha estado generando bastante ruido en cada viernes que se están publicando los resultados de Matarife, pues los capítulos de la serie. Eso no es ajeno pues a la red social, entonces inclusive acá se percibe. En Uribe pues, un fenómeno que nos pareció bastante enriquecedor haberlo tenido, es que si ustedes ven en esta curva, cuando se dispara el positivismo, ese positivismo es el 4 de julio. Entonces, ¿qué pasó el 4 de julio? Resulta que el 4 de julio cumplió años Álvaro Uribe. Cumplió años Álvaro Uribe. Cuando filtramos esos tweets del 4 de julio, vemos claramente un cumpleaños feliz, un Dios lo bendiga, un Colombia, y en efecto, pues son las respuestas que se tienen como a esos eventos específicos, y era lo que queríamos ver también como con la reacción a las noticias o a los eventos que se daban. Vamos a ir como rápidamente con hallazgos de algunos candidatos, acá, perdón, de algunos gobernantes. Acá también nos encontramos, por ejemplo, con Jaime Pumarejo. Jaime Pumarejo también tiene bastante negatividad, no aquí en la red social, pero también tiene un pico positivo, y si lo filtramos, corresponde específicamente a el momento en el que él hizo una campaña de oración, donde invitaba a todo Barranquilla a unirse en una jornada unidos en oración. Entonces, cuando vemos la nube de palabras, nuevamente nos encontramos con Dios, Barranquilla, oración, unidos en oración, que en efecto muestra pues como esos cambios de tendencia. En este caso tenemos 54% de positividad, 46% de positividad. Algo que quería pues hacer como acá en el énfasis, y de pronto con Álvaro Uribe no lo alcancé a mostrar, es que esto también nos muestra el total de tweets analizados y el total de tweets descargados por candidato. Para el caso de Jaime Pumarejo, se analizaron 10.000 tweets y se descargaron alrededor de 13.000. Como decía Lucas ahora, la intensidad de este personaje, particularmente en redes sociales, es inferior a los personajes que ya tienen pues como talla nacional, como Álvaro Uribe, donde vemos pues interacciones de 131.000 tweets pues, en el tiempo que se alcanza a hacer el análisis. Ahora vamos a pasar a otro candidato pues que también es polémico, nuevamente sin entrar en disyuntivas políticas, Gustavo Petro. Gustavo Petro, que este pues no tuvo ninguna noticia así como particular, simplemente tuvo un día interesante que fue el 7 de julio, que lo va a filtrar por acá, que fue donde tuvo la mayor negatividad, que no sé si recuerdan, hace más o menos 2 semanas empezó una campaña fuerte donde llamaba a todos a la rebelión, ¿cierto? A la desobediencia. Entonces, cuando filtramos esta fecha, también encontramos que lo que más peso en esta nube de palabras, de pronto hago una aclaración de la nube de palabras, lo que muestra la nube de palabras es entre más veces se repite una palabra, dentro de todos los textos analizados, más grande aparece. Entonces, el que una palabra esté grande es porque le están poniendo mucho en los comentarios que se hacen. Entonces, acá vemos nuevamente Petro, usted, desobediencia. Vemos palabras como muy de rebelión, presidente, peligroso, ¿cierto? Que de alguna manera muestran como las reacciones que se tienen en las redes sociales frente a cualquier tipo de acción, cualquier noticia o cualquier comentario que se haga en el público, casi que de una manera inmediata, se logra ver o se logra como identificar ese impacto en esos flujos. Sigamos hablando con otros candidatos. Miremos a Daniel Quintero. Daniel Quintero es un candidato que realmente ha tenido subidas y bajadas en cuanto a lo que es opinión.
Realmente también tuvo pues un tema con su hija que en ese momento aumentó la positividad, o cuando también habló de, de los cupos gratis para las universidades, que son los picos que hay del 54 y 50, pero yo quería filtrar específicamente algo que pasó hace poco, el 12, que fue cuando nos encontramos con el escenario del personaje que estaba tomando los jugos del D1, ¿cierto? Cuando eso pasó, nuevamente mucha reacción de las redes sociales fue negativa. Acá parte de los comentarios eran negativos, criticando al pelado que estaba tomando pues el jugo, pero en parte también muchos de los comentarios negativos que se dieron eran de cara al comentario de Daniel Quintero, porque al fin de cuentas resultó ser que eso no tenía nada que ver con Medellín y que tampoco estaba enmarcado en ningún delito penal, así como él lo había pues como llamado. Eso también se muestra acá, vemos palabras como HP, homicidio, gente, pues como lo que nos muestra eso es que realmente tiene mucho impacto pues ese tipo de noticias. Entonces, pasemos rápido ya por la parte de Iván Duque. Iván Duque pues es un candidato que también viene pues al igual que Claudio Lapas en el campo de la negatividad. Acá quería resaltar el día sin IVA, que lo podemos filtrar el 15 de julio, no el día sin IVA primero o segundo, sino el que canceló. Nuevamente, cuando enviaron la cancelación del día sin IVA, por algún motivo hubo negatividad en las redes sociales y vemos nuevamente las 9 palabras IVA, el día, pandemia y negativismo pues de los niveles del 70%. También una intensidad fuerte en tweets, más de 12.000 tweets diarios, que es considerable. Y con Claudia López, dentro de pues, las polémicas que se han tenido también en toda esa pandemia, quería resaltar una noticia que se tuvo con los ventiladores, cuando los ventiladores eh, salieron a decir pues que habían pues como venido mal. Entonces Claudia López también tiene una intensidad muy fuerte en redes sociales, 144.000 tweets en todo el periodo analizado. Y para el 8 de julio, el 8 de julio que lo tenemos acá en este pico, nuevamente vemos cómo se dispara la negatividad y en efecto es por los ventiladores, alcaldesa, ventiladores, Bogotá inepta, mentirosa, son palabras pues que se ven. Entonces, nuevamente lo que queríamos acá confirmar, como les dije, es ver el impacto inmediato de las noticias y ver cómo se comportan esos sentimientos. Ahora el análisis que también es muy interesante es ver si miramos el agregado de todos los sentimientos candidato por candidato, cómo es esa percepción, cómo evoluciona en el tiempo y digamos a quién es al que más quieren o al que menos odian, por así decirlo. Entonces para eso traemos otra visualización que le va a dar la palabra a Lucas como para que nos la presente. Lucas, adelante. Listo, bueno, entonces por aquí ya entramos a una parte, una visualización animada. Tenemos una visualización animada. Aquí vamos identificando, de pronto el internet, identificando cómo esto es como una carrera en el tiempo. Esta visualización animada nos va mostrando cómo en el tiempo van hablando más o menos de un candidato u otro. Entonces, en esta visualización vemos que los candidatos de los que más hablan es de Gustavo Petro, de Iván Duque, de Claudia López y de Álvaro Uribe. Y se quedan rezagados Daniel Quintero, Jorge Iván Ospinal de Cali y Jaime Pumarejo de Barranquilla. Entonces, en esta gráfica animada, lo que podemos ver es en el transcurso del tiempo con qué intensidad están hablando de cada uno frente a los otros. Entonces, como ven, va bajando la posición o va incrementando la posición de acuerdo a qué tanto hablan de esa persona. Bueno, aquí también tenemos un gráfico animado y es donde podemos ver textos. Aquí podemos ver textos de personas que montan en Twitter. Por ejemplo, aquí hay uno que dice que cuide y proteja su salud y el indicador me lo muestra positivo, de acuerdo al análisis de sentimientos que hicimos con AWS. Gracias, alcalde, por permitirme trabajar por la protección del medio ambiente en el distrito. Entonces, así podemos ir viendo cómo va fluyendo pues como la información y podemos ir haciendo una lectura pues de los tweets y finalmente pues hacer una identificación de si es positivo o es negativo. Aquí vemos pues ese indicador. Y hay uno que es muy interesante, que es este gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión, ¿qué nos está diciendo? Está haciendo una identificación tanto de el número de veces que hablan del candidato y qué tan positivo y qué tan negativo hablan de él, del gobernante o de la personalidad política.
Entonces, el tamaño del círculo nos dice qué tanto hablaron de esa persona. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, estos círculos de abajo son Jaime Pumarejo, Daniel Quintero, Jorge Iván y Jorge Iván, el de Cali, y que son los círculos más pequeños. Eso nos indica que fueron las personalidades de las cuales hablaron menos. Y por aquí encima estamos con Petro en verde, estamos con Claudia López en amarillo, en rojo tenemos a Iván Duque y este azul un poco más oscuro está Álvaro Uribe. Entonces, aquí nos está diciendo en cuanto al tamaño del círculo de quiénes hablan más. Ahora hablemos de la posición en el cuadrante. En el eje Y tenemos entre más arriba esté, o sea, entre más alto esté el eje Y, más negativo hablaron de esa persona. Y en el eje X tenemos qué tan positivo hablaron de esa persona. Entonces, en el eje X nos indica qué tan positivo se habla etiquetando a esa persona. Esto nos da una conclusión y nos dice, pues Petro es una persona de la cual hablan mucho, genera mucha opinión, pero opinión negativa. No necesariamente es que estén hablando negativamente de él, sino que como él hace muchas denuncias, entonces la gente va a comentar sobre la denuncia también de manera negativa. Entonces la opinión que genera Petro es mucha opinión negativa. Si lo hacemos comparado, por decir, con Álvaro Uribe, aquí tenemos a Álvaro Uribe en una zona central en donde pues, hay un buen nivel de negatividad, pero también está acompañado de un buen nivel de positividad. Y con un círculo grande, entonces nos indica que al menos de esta persona, pues hay un nivel importante de positividad, acompañado también de negatividad, con una buena cantidad también de comentarios. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Hay una conclusión muy buena que nosotros tuvimos y es que, por ejemplo, Iván Duque, que es este rojo, y Claudia López, ellos tuvieron una pelea, una lucha constante en el horizonte de tiempo desde el 27 de junio hasta el 17 de julio, que es el periodo que nosotros analizamos. Entonces, esa pelea constante de ellos generó mucha opinión, que es algo importante también en términos políticos, pero opinión negativa. Así lo vemos en este cuadrante. Pues el círculo es grande de los dos, generaron mucha opinión. En la visualización que expuso Santiago están todas las noticias. Uno podría entrar en detalle ahí y ver cuáles fueron las noticias, identificar que fue una competencia entre ambos, una guerra de poder, y generaron mucha opinión aquí. Entonces, esta es el gráfico animado. Queríamos mostrarles gráfico animado, gráfico de barras. También aquí, pues con esta barra que iba fluyendo, pues como el texto y el gráfico de dispersión. De eso se compone esta visualización. Ya pasamos a la presentación de PowerPoint. Listo, entonces aquí ya queremos pues como mostrarles resultados después de toda la explicación que les hicimos, de cómo lo hicimos, de los antecedentes, que ya hemos hecho otro ejercicio anteriormente de este tema, y después de la metodología que implementamos, que fuimos totalmente abiertos con cómo se desarrolló el ejercicio. Entonces aquí arriba tenemos los resultados de Inbamer. Inbamer en julio, como les decía ahora, ponía la posición a Daniel Quintero, Claudia López, Jorge Iván, Juan Carlos y Jaime Pumarejo. ¿Qué nos decía a nosotros los resultados? Nosotros nos enfocamos en la parte, el orden de los candidatos es del candidato que hablaron más positivo, está de primero, y del que en menor nivel hablaron positivo, está de último. El primero es del que arrojó un mayor porcentaje de positividad, y el último el que arrojó un menor porcentaje de positividad. Entonces, tenemos que Jorge Iván quedó de primero, Jaime Pumarejo de segundo, Daniel Quintero de tercero, Álvaro Uribe de cuarto, Iván Duque, Gustavo Petro y Claudia López. Aquí cabe resaltar pues que al menos en Twitter, hay que ser claros, la información que descargamos es de Twitter, que es muy diferente a lo que como lo hace Inbamer, que es a través de llamadas telefónicas. En Twitter, la que hablan más negativo es de Claudia López. Esa es como la principal conclusión. Dale, Santi.
Santiago, tenés el micrófono cerrado. Gracias. No, entonces, básicamente lo que les queríamos decir es que ese fue el trabajo que nosotros realizamos. Queríamos traer y compartir con ustedes los resultados. Espero pues que los hayan disfrutado. Y queremos también queríamos dejar como un espacio, en efecto, pues más o menos 15 minutos, en caso de que tengan alguna inquietud o quieran hacer algún comentario. Estamos pues con puertas abiertas y quedamos pues como pendientes. Bueno, Cestas alimentarias. buenas tardes. Ah, ok. Buenas tardes a todos. Como habíamos mencionado al inicio, entonces abrimos un espacio. A mí, al igual que Ricardo, cuando conocimos la presentación que creo hicieron en noviembre, a los pocos días de las elecciones, si no estoy mal, me descrestó. Y la pregunta que les hice en ese momento, no sé si la recuerdan, alrededor de la privacidad. Y ahora viendo cómo hacían esa obtención de información, una pregunta que me genera es si el web scraping que realizan jala información personal o si hay un proceso previo a anonimización y cómo se muele. Porque la reflexión lo que me queda es que si bien es legible en una red social lo que opina cada uno, pues lo que se puede sacar en esto es un perfilamiento quizás individual de cada persona. No Bueno, sé si... te voy a responder, en eso. te voy a responder entonces primero por la parte de Facebook, ¿cierto? En Facebook, pues de cara a la presentación se veía pues como los nombres, sin embargo en la base de datos que nosotros consolidábamos no traíamos el usuario que generábamos. Entonces para el caso de Facebook no nos era posible hacer como el filtro de los robots que publicaban mucho, nos veníamos con información limpia y la íbamos como capturando. Entonces realmente no había forma como de generar ese match entre la persona que publicaba y quién era esa persona. Nosotros únicamente teníamos acceso al comentario. Por el lado de Twitter, en Twitter tampoco nos traíamos el indicativo o el arroba, el usuario de la persona que publicaba, sino que lo que hacíamos era que nos traíamos un ID. Twitter pues proporciona como un ID interno que tienen, que nuevamente también hace imposible rastrear a la persona que está haciendo la publicación. Con ese ID era que hacíamos el filtro. Sin embargo, en lo que ya llevábamos al final, en la presentación o en el resultado que se consolidaba, se borraba todo lo que tuviera relación con ese identificador, tanto de Facebook como de Twitter, de modo que lo que se está presentando es realmente completamente anónimo. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Preguntas que tengan los asistentes? Yo no sé si de pronto... Claro que sí. Yo tengo Quiero una. hacer una pregunta. Yo tengo una. Pues yo creo que queda muy claro la tecnología y lo que ustedes están haciendo es algo que ya lo tienen muy desarrollado, muy probado, que obtuvo unos excelentes resultados con ese trabajo inicial en las elecciones. Y a uno se le ocurre algunos usos de esto, pero seguramente a ustedes se les han ocurrido muchísimo más, o no sé si ya los han aproximado para hacer análisis de otras cosas. Este que nos presentaron hoy, no el primero que fue el de la elección, sino el sentimiento hacia los gobernantes ahora en COVID, pues son trabajos de iniciativa de ustedes, pero ¿hacia dónde quieren proyectar ustedes esta posibilidad de hacer este análisis de información tan bueno? Bueno, les contamos, pues, como pueden ver, los dos ejercicios, pues el primero fue a la alcaldía de Medellín y este segundo también estamos analizando gobernantes, estamos hablando en términos de personalidades políticas. Con este segundo ejercicio hay algo muy interesante para una campaña política, un político poder identificar en tiempo real qué tan positivo y qué tan negativo se habla de él. Es algo muy aplicable de cara a las elecciones al Congreso que vienen el próximo año. Entonces, todo lo que se quiere identificar de cuál es el sentimiento que hay hacia algo o alguien en Twitter o Facebook y también las otras redes sociales, podríamos nosotros desarrollarlo hasta tiempo real para que ya sea los gerentes de una campaña o los gerentes de una empresa puedan identificar el nivel de incidencia que está teniendo en el público de las redes sociales. Como les decía, esto es aplicable no solamente para el sector político. Ahorita hay publicaciones de productos, empresas que montan diferente contenido en deportes, cuando hablan de deportistas, por ejemplo. Entonces, poder
leer en tiempo real qué tan positivo y qué tan negativo están hablando de mí de acuerdo a lo que dije. Yo ya puedo ir corrigiendo en el tiempo los hechos cumplidos. Si, por ejemplo, Daniel Quintero habló de algo personal y eso disparó la positividad, como también Álvaro Uribe mencionó algo personal y disparó la positividad, entonces ya eso es como una conclusión que nos puede llevar a decir, bueno, ya identificamos que hablando de temas personales, la gente va a comentar de manera positiva sobre nosotros. Entonces, eso mismo es aplicable para el tema político y el mercado también del sector privado. Especialmente para el seguimiento del estado reputacional de las empresas, que de hecho tenemos pues conocimiento de que hay empresas pues como interesadas en el seguimiento, nuevamente un producto nuevo como decía Lucas, o inclusive los escándalos que salen en estos días, pues que realmente las redes sociales tienen tanto impacto, monitorear y medir ese impacto se vuelve bien importante. Ok, por aquí tenemos una pregunta de Juan Gonzalo. Adelante, Juan Gonzalo. Gracias, Arian. Ve, más que pregunta, es un comentario de preocupación por lo que se puede hacer con las redes, que no es sorpresa para quienes estamos escuchando la presentación, porque aquí la conclusión es que votamos con pasión y no versus los argumentos que se presenten, porque es que aquí ningún candidato en Twitter puso estos son mis argumentos, deme palo o felicíteme. Aquí buscan golpes de opinión que los catapulten y esa espuma les durará 1, 2, 3 meses y sobre esa ola es que se montan para llegar. Yo no creo que a un político le interese mucho cómo lo están percibiendo una vez montado en el puesto. Yo creo que le interesa como candidato y al final, porque estos golpes de opinión posiblemente duren poco y le interesa al final de su mandato para reencaucharse para una siguiente oportunidad. A mí me parece peligrosísimo, porque es que aquí no se analizan argumentos, se analizan pasiones, que es la gran preocupación. Entonces no importa su plan de gobierno, no importa si la gente lo entendió o no, genere un golpe de opinión y ya. Y bueno, ese es el comentario. Lo otro que me quedó la duda, Twitter es gigantesco. ¿Cómo hace uno para saber, perdón, si la muestra que está recogiendo es una muestra representativa de estratos, de tendencias, de opciones políticas? ¿Cómo sabe uno que esa muestra está representando realmente a quienes van a votar en su totalidad? Pues digamos que hay, primero, gracias por el comentario que hiciste, realmente es algo de lo que somos conscientes. De hecho, hay un documental bacano en Netflix, que ahora se me escapa el nombre, donde muestran cómo otras campañas en la historia, como la del Brexit, la del Trump, inclusive una que hubo en Haití, no recuerdo bien el nombre, se utilizó algo similar a lo que estamos mostrando para, en efecto, mover esas olas de opinión y montar un candidato en la ola. Entonces, acá entra un tema de ética y un tema también de conciencia electoral para que pues, realmente no votemos por eso, votemos por las propuestas. Pero sí, es algo completamente bien recibido, algo que somos conscientes y muchas gracias. Ahora, por la parte de cómo identificamos esa intención de voto, precisamente por las políticas de privacidad que tienen las redes sociales, ahí sí estamos limitados hasta la mayoría de usuarios. Cada usuario es el que configura su privacidad y le dice a Twitter o a Facebook, yo no quiero que sepas, o si quiero que sepas dónde estoy, de dónde vengo, qué estudié, ¿cierto? Nosotros por el lado de Facebook no entramos hasta cosas educativas o hasta temas de estrato. Sin embargo, creo que uno también lo podría hacer anónimamente desde que la persona lo haya autorizado y esté publicado. Por el lado de Twitter hay algunos usuarios que publican la ubicación, que eso es lo máximo a lo que podemos llegar, a saber desde qué coordenada se puso. Entonces haríamos si fue en Medellín, en Barranquilla o en Medellín estrato 1, 2 o 3 por la coordenada. Sin embargo, eso pasa por lo que vimos en esta descarga con el 20-21% de los datos, porque la gran mayoría bloquean pues como esa ventana de privacidad. Entonces es un limitante, pero esa es la respuesta. Te agradezco. Cerraría diciendo, perdón, cierro simplemente mi intervención comentando que me parece complicado lo que están haciendo sin meter el corazón, porque cuando uno hace estudios, uno tiene ya un candidato de predilección, es como un comentarista de fútbol narrando un partido y tiene su corazón en alguno de los equipos. Hay que separar sentimientos, obviamente, para poder hacer el trabajo, y me parece que resumiste muy bien la respuesta con la palabra ética. Esto es un mundo ético
que está borrando todas las fronteras. Se nos está olvidando qué es ética dentro de las redes sociales. Mil gracias. Yo Bueno, quisiera quisiera agregar algo que- a ese comentario, y es que en las fichas técnicas de las encuestas, porque también está en el imaginario qué se quiere lograr también con las encuestas. En las encuestas, si uno se va a la ficha técnica, en una encuesta de Inbamer publicada hace poco, fueron 2.100 llamadas para evaluar a cinco gobernantes. Y comparado eso con el trabajo de nosotros, que se descargan 1.17 millones de tweets y finalmente analizamos 72.000 tweets, hay un alcance un poquito mayor de llegar a más personas y a más opiniones. Entonces, por eso, por algo que también nos preguntaste sobre qué tan fidedigno era eso, comparado con las encuestas que se hacen actualmente. Ok, sí, muy Bueno, yo interesante lo que nos dicen Santiago y Lucas. Creo que los que no han visto la película o el documental Nada es privado, que era el que mencionaba Santiago, es muy valioso para ver el potencial y los peligros que tienen las redes sociales. Bueno, Gracias. el usuario de la cuenta Industrias Alimenticias tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Primero, para felicitarlos por la exposición y el trabajo que han realizado. Yo sí me quiero abstraer un poquito del tema político, me interesa el tema pues empresarial, el tema de los negocios con esta herramienta. Permítame decir sintetizar en cuatro, digamos, aspectos lo que he visto, y me disculpan si me quedo corto, y he podido analizar o entender que lo que ustedes presentan, entonces digamos que sucede el evento, un evento cualquiera. Ante ese evento hay una respuesta social. Ese evento sucede en una fecha, por eso ustedes identifican fechas y señalan en tal fecha sucedió tal evento, hay una respuesta social. Y después hablan de que ante todos esos análisis, de toda esa recopilación de trabajo, hay que hacer todo como moler puesto esa información. Entonces el otro aspecto que me interesa es el tiempo real, o sea, qué tan en línea podemos ir tomando todas esas respuestas de todos esos eventos, y finalmente la construcción de esa información. Para traernos del tema político, una empresa comercial, una empresa que tenga sus productos, una empresa que yo le puedo decir, vea, tenemos este evento que está sucediendo con nuestros productos, la respuesta en las redes sociales de estos productos, hicimos evento ese día, un bazar, una feria, qué sé yo, podemos obtener esto en tiempo real, cuánto tiempo se demora, podemos construir esto para poder tener acciones de mercadeo. Toda esa metodología ustedes ya la están definiendo, ustedes la están incentivando, o solamente estamos en este tema, pues, como decía el interlocutor anterior, es un tema más enfocado pues al tema de sentimientos y el tema de política, o ya tenemos algo al respecto en lo comercial, en las organizaciones. ¿Me recuerdas por tu nombre? Qué pena. Javier Acosta. Javier, respecto a la pregunta del tiempo real, Amazon tiene unos componentes dentro de los servicios pues, que comenté al principio, lo que se llama Amazon Kinesis, como por cultura general. Eso permite hacer exactamente lo que estás diciendo. O sea, yo podría conectar el Scrapper, el API de Twitter y estar operando constantemente en tiempo real y capturar datos de manera inmediata. Con Amazon Kinesis yo puedo procesar toda esa información e irte proyectando en tiempo real y para que veas cómo están saliendo los datos. Es decir, para que lo que se esté publicando ya te empiece a aparecer a los 10, 15 segundos, que es lo que se tardaría como todo el proceso. De cara a que lo estamos explorando, Lucas, de pronto querés tomar la palabra. Ahí en cuanto a la parte empresarial de poder evaluar en tiempo real, es el impacto que está teniendo esos eventos, ya sea publicaciones en redes sociales que ustedes hagan específicamente, porque nosotros extraemos información de las redes sociales. ¿Qué pasa con las publicaciones que ustedes están haciendo? Y ahí poder identificar qué es lo que genera una mayor interacción con los clientes o las personas que están interesados en el tema, y saber en qué momento hacerlo, pero ya con datos tangibles. O sea, ustedes ya tienen de manera tangible qué está pasando en tiempo real con las publicaciones que están haciendo, con las actividades que están desarrollando. Perdón. Entonces, lo que usted me quiere decir es, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram, y de acuerdo a nuestras acciones, videos, comentarios, lanzamientos de productos, etcétera, etcétera, estamos en capacidad con ustedes de recopilar esa información y presentar
digamos, una acción inteligente con todo lo que nos dé la respuesta de las redes sociales de las personas ante estos productos, estos eventos, que la compañía pueda cuantificar o pueda medir para tomar algunas decisiones. Totalmente. Ahí ya vas a tener, o sea, no vas a tener que esperar un informe para que te pasen un informe de mercadeo, para que te digan cómo está la interacción en tus redes sociales y si están hablando negativamente o positivamente de ella, sino que desde tu celular, porque puedes tener la aplicación de Power BI en tu celular, vas a tener el tablero de control en donde está una línea de tiempo que te muestra los indicadores de los resultados que están ocurriendo en las redes sociales. Yo les hago una pregunta, qué pena. Yo conozco algún software que lo que hace es identificar momentos de crisis. Por ejemplo, Suramericana tiene un software que permite que yo haga un monitoreo constante de qué se está hablando de ellos para tratar de minimizar los riesgos reputacionales que puede tener una marca específicamente. No sabría pues si ellos usan los servicios de Amazon Web Services, pero la pregunta sería, no solamente son servicios de AWS, sino que yo también puedo tener servicios de Azure que compitan con esto mismo, o solamente es Amazon el que tiene este tipo de servicios. Realmente no conozco todo el portafolio de Azure ni de Google, pero realmente los tres están enfocándose como a atacar los mismos nichos. Entonces es probable que Azure o que Google ya también tengan los mismos servicios. Y desconozco pues cuál es la aplicación que puedan utilizar en Sura, pero probablemente puede manejar una lógica similar. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? Estoy mirando aquí. Liliana creo que acabó de preguntar. O las manos se mantienen arriba los que la tienen levantada o quedó activada así. Yo creo que es claro que sí. Sofía Areiza por el chat dice que tiene una pregunta. Claro. Los que tengan preguntas, recuerden que la herramienta tiene la posibilidad de levantar la mano. Adelante con la pregunta. Sí, solo que, buenas tardes, solo que estoy acá desde el celular, no veo por dónde está la manito, pero bueno, muchas gracias. Tranquila. Muy útil la información, de verdad que los felicito, jóvenes, por esa presentación y ese trabajo pues que vienen realizando desde el año pasado con el tema de elecciones y ahora que lo pusieron al servicio a todo este tema de cómo es ese nivel de popularidad de nuestros gobernantes, que sin lugar a dudas pues los más interesados en conocerlo seguramente son ellos. Y pues como para anclar un poquitico con la persona que habló sobre el tema empresarial, yo sí quiero salirme también un poquito del tema de la percepción de estos gobernantes para irme al tema empresarial en el tema del sector comercio. ¿Cómo esta herramienta ustedes podrían ponerla al servicio de un sector que está tan aporreado y tan lastimado en toda esta circunstancia, en todo este momento de crisis en el que estamos, como lo es el comercio? Realmente, dale. Sí. La herramienta nos permite ver de alguna manera cómo está la dinámica comercial, ¿cierto? Porque en los comentarios alcanzamos a ver cómo muchos dicen que no pueden comprar, que realmente, o que quieren comprar y hacen un hashtag hablando de un producto, recomendándolo, ¿cierto? Entonces yo creo que el alcance de esta herramienta específicamente para el sector comercio, es para lo mismo que ya habíamos mencionado, que es el monitoreo del tema reputacional y el impacto que puede tener un producto. Una empresa X puede sacar a la venta un producto, hacer una campaña publicitaria y puede medir cómo lo está cogiendo el público en efecto mediante este tipo de herramientas, saber si en efecto la respuesta está siendo positiva, porque vos desde tu empresa puedes saber si estás vendiendo o no, ¿cierto? Lo que no sabes es si los que compran disfrutan realmente el producto. Si una persona realmente le gusta mucho el producto, puede que no publique, pero si le parece fatal, probablemente vas a tener ahí en Twitter el registro. Entonces, ese monitoreo a los productos que le puede hacer después de la venta puede ser como valioso al momento de utilizar este tipo de herramientas. ¿Tienes algo para agregar, Lucas? Sí, pues como estabas diciendo, sí, nosotros... complemento algo a mi pregunta, qué pena que los interrumpa, me refiero más es porque, o sea, cuando hablamos de sector comercio, pues está el gran comerciante, pero también está ese pequeño comerciante, que posiblemente solo no va a poder acceder
pienso yo, pues, o de hecho esa es la pregunta, ¿cómo ese pequeño comerciante puede valerse de este tipo de herramientas? ¿Qué tan alcance está para poder también acompañar su estrategia comercial y tratar como de sobrevivir a esta crisis? Pues aquí hay algo, y es que nosotros, pues por herramientas como web scraping, nosotros podemos hacer un análisis de un mercado. O sea, nosotros podemos identificar tendencias, identificar cuáles son los productos que más se están vendiendo, variabilidad en los precios. Entonces, un pequeño comerciante podría identificar en redes sociales qué tanta importancia tiene, que pues como sabemos ya la gente compra a través de páginas web, qué tan importante está el mercado de su producto en redes sociales, y así poder tomar decisiones frente a cerrar el negocio, cambiar de producto, fortalecer un poquito más otras referencias. Entonces es más como en el sentido de extraer información para identificar cuáles son las tendencias de mercado y poder tomar decisiones gerenciales en ese sentido. Muchas Santiago y gracias. Lucas, yo les hago una pregunta a raíz de las últimas que se han formulado. ¿Cuál fue el esfuerzo económico que ustedes hicieron en la investigación con ocasión del trabajo de la especialización, en términos económicos, que nos mostraron unas cifras, y en términos de horas de trabajo? Esto para efectos de saber, una pyme podría acceder a este tipo de herramientas, y cuál sería aproximadamente una inversión. Bueno, de cara al costeo, realmente este ejercicio nosotros lo pudimos mantener afortunadamente pues en el margen de lo académico, por convenios de la universidad con AWS, por convenios pues, y por APIs pues gratuitas que entrega Twitter para estudiantes, ¿cierto? Hacer un costeo pues detallado es un trabajo que podemos hacer, pues que podríamos como identificar cuánto le puede costar a una pyme, y de cara al tiempo de investigación, tanto de Lucas como mío, realmente ha sido un trabajo de un año, pues, que es lo que llevamos pues desde que nos conocimos en la especialización, claramente pues con los intervalos de tiempo, pero cuantificable en horas. No sé si Lucas de pronto pueda tirar pues como un número exacto, pero yo podría hablar de unas 200, 300 horas toda la captura pues de información, conocimiento, y desarrollar pues como las herramientas ofimáticas y de visualización que hicimos. Pero nuevamente es un aproximado, ya una cotización formal sí requeriría pues como de hacer pues bien los cálculos. Bueno, en aras de cumplir el tiempo, pues agradecemos nuevamente a Santiago, a Lucas, a todos los asistentes. Recordar que Santiago y Lucas son egresados de la universidad, de la especialización de Big Data y de la ingeniería, de las ingenierías, y cabe pues recordar que la próxima semana estará entonces Ricardo Villegas con el tema Otra mirada al teletrabajo. Entonces, de nuevo, gracias, y si alguien, pues, o Ricardo, o yo, Arian también se quiere despedir, bienvenidos. Gracias de nuevo. Listo, ok, muchas gracias Lucas, Santiago, muy valioso nuevamente. Finalmente le podemos confirmar a Ricardo que el otro viernes sí tiene su espacio garantizado. 3 de la tarde nos veremos por aquí. Al fin. Muchachos, muchas gracias. Bueno, a todos, y que tengan una feliz tarde. No sé, yo, Ricardo, puedan agregar algo. No, a todos los que de nuevo nos agradecimiento a Santiago y a Lucas, y que los esperamos dentro de 8 días. Claro que sí. Por supuesto. Y seguramente los estaremos invitando nuevamente, muchachos. No es por abusar, sino que son muy interesantes las charlas de ustedes, de verdad, y les agradecemos mucho. Y a todos los asistentes, bueno, próximo viernes, al fin, Ricardo, qué bueno. Bueno, hasta luego, feliz tarde. Bueno, chao, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buena tarde para todos, gracias.